Está tu palabra que vamos a compartir en este día, Señor. Padre, hacemos, Señor, la decisión de sembrar tu palabra en nuestros corazones, Señor. Y te damos gracias por ella, Señor, porque declaramos que tu palabra, Señor, es sembrada y germina en nuestros corazones y produce, Señor, tu perfecta voluntad, que es agradable, que es buena, que es perfecta en nosotros. Te damos gracias por el fruto de tu palabra en nuestras vidas, Señor. Te damos gracias, Padre, porque ella va transformando nuestro terreno, nuestro corazón, en el nombre poderoso de Jesús. Tu palabra es viva, es eficaz, es más cortante que toda espada de dos filos y penetra hasta lo más profundo de nuestro interior, Señor. Padre, te damos gracias en el nombre poderoso de Jesús, porque en este día eres tú, Señor, renovando nuestra mente, Señor. Eres tú abriendo los ojos de nuestro entendimiento, Señor, en el nombre de Jesús. Tenemos oídos para oír, ojos para ver, corazón para obedecer en este día, Señor. Y te damos gracias, Espíritu Santo, porque eres tú haciendo como tú deseas, manifestándote como tú deseas en medio nuestro. Te doy gracias, Padre, en el nombre de Jesús, porque eres tú tocando cada corazón, Señor, transformando en el nombre poderoso de Jesús. Te damos toda la gloria, te damos toda la honra y te damos gracias, Padre, porque tu palabra no retorna atrás vacía, sino que tú mismo te apresuras a ponerla por obra, Señor. Y ella produce tu perfecta voluntad. En el nombre que es sobre todo nombre, en el nombre poderoso de Jesús, y su pueblo dice un gran amén. Quiero que vaya conmigo a Isaías 43. Isaías 43. Y vaya conmigo al versículo 21. Comenzamos hablando el domingo pasado, acerca de la importancia de la revelación como creyentes, de estar consciente de que Dios vive en mí. Amén. Muchas personas, aunque son cristianos, aunque van a la iglesia, no están conscientes de que Dios vive en ellos. O sea, podemos decir que están inconscientes. Cuando hablamos de alguien que está consciente, hablamos de alguien que está despierto. Estamos hablando de alguien que conoce y entiende lo que está sucediendo. Alguien que está inconsciente está como, podemos decir que está dormido, ¿sí o no? No puede responder. Pero tú y yo, como hijos de Dios, tenemos que estar conscientes de que Dios vive y mora en nosotros. Y a través de la enseñanza que vamos a recibir en esta mañana, vemos la importancia de que cuando nosotros cogemos esta revelación y estamos conscientes de que Dios vive en nosotros, que no es solamente una doctrina, pero que es una verdad, es una realidad, de que somos templo del Espíritu Santo de Dios, que su presencia está en nosotros y con nosotros, de que su Espíritu Santo nos dirige a la perfecta voluntad de Dios, que Él es quien nos guía, que Él es quien nos aconseja, Él es quien nos lleva de la mano. Podemos decir, es como cuando usted se monta en un carro y tiene un chofer, aunque usted no sepa para dónde va, el chofer sí conoce la dirección para que usted pueda llegar a su destino, ¿sí o no? Así que el Espíritu Santo conoce aún lo profundo de Dios, nos dicen, ¿verdad? En 1 Corintios 2, aún lo profundo de Dios, y por eso Él nos puede guiar hacia donde tú y yo tenemos que ir y tenemos que llegar. Nosotros como hombres, y cuando digo hombres estoy hablando en general, hombres y mujeres, nuestro conocimiento es limitado. No podemos decir que sabemos lo que va a suceder mañana, o en un mes, o en un año, o en 2 años, en 5 años. Sí, hacemos planes, pero es el Espíritu de Dios quien nos guía y nos dirige. Es el Espíritu de Dios quien nos habla, nos guía, nos guarda. Dice, no entres ahí, sal de ahí, no, sigue para allá, échate por acá. ¿Están conmigo?
Y entonces estar consciente de que Dios vive y mora dentro de cada hijo de Dios. Él es el Padre Celestial. Entonces en Isaías 43, versículo 21 dice, este pueblo, palabras poderosas, este pueblo, dice Dios, he creado para mí. Dios dice, yo los he creado para mí. Ustedes son mi pertenencia, me pertenecen. Dice ahí, mis alabanzas publicarás. Así que le adoramos a Él, le alabamos a Él, le glorificamos a Él porque somos su creación y le pertenecemos a Él. Ahora, hablamos de que Dios, número uno, está por nosotros, ¿sí o no? ¿Se acuerdan? Dios está con nosotros y Dios está en nosotros. Dios está por mí. Leímos en Romanos capítulo 8, versículo 32. Nos dice 31 y 32 que si es Dios mismo no escatimó o no negó ni a su propio Hijo, ¿cómo con Él no nos dará todas las cosas? Y dice que Dios mismo es quien ora e intercede por nosotros. ¿Cuánto le dan gloria a Dios? Que Jesús está sentado a la diestra del Padre, ahora mismo orando, intercediendo por nosotros. Y lo único que tú y yo estamos llamados a hacer, nuestra responsabilidad, y lo único que requiere es que tú y yo obedezcamos para recibir lo que Dios nos dio por medio de Jesús en la cruz del Calvario. ¿Alguien puede decir amén? Dios está orando para que su perfecta voluntad se manifieste en nuestras vidas y nosotros podamos vivir aquí días del cielo aquí en la tierra. ¿Cuántos están conmigo? Cuando los discípulos le dicen a Jesús, Jesús, eso que tú haces detrás, ¿verdad?, de los manojos, que tú estás horas y horas. Sabemos que Jesús oraba, ¿sí o no? Jesús estaba toda una noche orando al Padre Celestial. Pero por eso los milagros, ¿cómo ocurrían los milagros? Jesús lo que hacía era declarar la palabra y los milagros se manifestaban. ¿Están conmigo? Vaya poniendo atención a esto que estoy hablando, porque esto es importante. Y vemos que ellos le dijeron, enséñanos a orar. Y una de las cosas que Jesús le dice, Padre nuestro, que estás ¿dónde? En los cielos. El Padre está en los cielos. Santificado sea ¿qué? Tu nombre. Después dice, venga tu reino y hágase tu voluntad. ¿Cómo? Aquí en la tierra como lo es en él. Tu voluntad. ¿Cómo están las cosas en el cielo? El cielo está todo bien. En el cielo no hay oscuridad, no hay tinieblas, no hay terror, no hay nada. Todo está bien. Dice, hágase tu voluntad aquí en la tierra como lo es en el cielo. Aleluya. Así que podemos entender que Dios está por nosotros. Dios está con nosotros. Dios está en nosotros. Quiero que vaya conmigo al Salmo 118. Y poderoso. Y esto es un pequeño repaso antes que entremos a lo que quiero compartir profundamente con ustedes en esta mañana. Salmo 118. Dios está por nosotros, ¿sí o no, iglesia? Versículo 5 dice, desde la angustia, 118:5, desde la angustia invoqué a Jehová. ¿Y qué hizo Dios? Y me respondió ¿qué? Jehová. Invocamos, ¿cuántos lo pueden ver conmigo? Invocamos
y Dios responde. ¿Alguien puede decir amén? Y esta es, nos dice Juan 5, 14. Y esta es la confianza que tenemos en Él. Que si pedimos cualquier cosa, diga conmigo cualquier cosa, conforme a su voluntad, Él nos oye. ¿Cuántos lo creen conmigo? Si yo pido de acuerdo a su voluntad, Él nos oye. Pero tenemos que pedir de acuerdo a qué? A su voluntad. Él nos oye. Y si nosotros sabemos, estamos confiados, asegurados de que Él nos oye, dice, tenemos las peticiones que le hayamos hecho. Por eso es importante conocer la voluntad de Dios. ¿Qué dice Dios? Por eso hay personas que dicen, Señor, si es tu voluntad. Eso no es una oración de fe. La oración de fe tiene certeza. Es pues fe la certeza de lo que tú esperas. No hay duda ninguna. La convicción de lo que no sé. Muchas personas, Señor, si es tu voluntad, si tú quieres, si tú deseas. ¿Cuántos se acuerdan cuando Jesús, o podemos decir, no Jesús, pero el leproso, ¿se acuerdan del leproso? En Mateo capítulo 8. El leproso va donde Jesús y le dice, Señor, porque el leproso entendía y conocía que Dios, Jesús, tenía el poder para sanarlo, sin duda alguna. Él estaba en su corazón convencido de que Él tenía el poder para sanar. Lo único que no sabía era si era la voluntad de Dios sanarle. ¿Están conmigo? Y Él le hace una pregunta a Jesús, le dice, Señor, si quieres, si tú quieres, porque no conozco, he visto tu poder, he visto tu grandeza, ve que estás sanando a los enfermos, estás echando fuera a los demonios, estás dándole vista a los ciegos, estás sanando a los sordos, los cojos, resucitando a los muertos, pero no sé si es tu voluntad para conmigo. Si quieres, puedes sanarme. ¿Y qué hizo Jesús? ¿Qué dijo Jesús? Él dijo, yo quiero. Y dice que al instante sanó su lepra. Diga conmigo, Dios quiere. Jesús quiere. Y Jesús pagó el precio de nuestra sanidad. Por su llaga, dice, fuimos nosotros, no vamos a ser, no será en el by and by, a lo mejor algún día. Dice, por su llaga fuimos, pasado, hecho. Nosotros curados, sanados. ¿Qué hacemos como hijos de Dios? Con fe, con certeza, recibimos lo que Jesús hizo en la cruz. Él pagó el precio. La Biblia dice que si confiesas con tu boca que Jesús es el Señor y crees en tu corazón que Dios le levantó de los muertos, serás ¿qué? Salvo. ¿Sí o no? Porque ya pagó el precio. Es un hecho de que Él pagó el precio en la cruz de nuestra salvación. Amén. Por eso declaramos lo que Dios dice. Lo que dice Dios. ¿Están conmigo? Vaya conmigo a Marcos y vamos a regresar a Salmo 118. Vamos a dejar que el Espíritu Santo nos guíe. Amén. Espíritu Santo, hacemos lo que Él dice, lo que Él quiere. Gloria a Dios. Compartir lo que Él desea. Marcos 11. Es un hecho. Jesús, iglesia, ¿Jesús va a pagar el precio o Jesús lo pagó? Algo que está pago, tú no tienes que volver a ¿qué? A pagarlo otra vez.
Si alguien te pagó la compra, ¿qué es lo único que tú tienes que hacer? Buscarla, ¿verdad? Si alguien te pagó la compra, lo único que tú tienes que ir es ¿qué? Buscarla. Tú no vas allí, ay, y si no me la pago, y si no me la dio. ¿Están conmigo? O sea, es un hecho que Jesús pagó el precio, y ahí incluye salvación, eso incluye sanidad, eso incluye libertad, eso incluye paz, eso incluye restauración. ¿Están conmigo? Así que lo que está hecho, tú lo que estás llamado es a creerlo y recibirlo. ¿Están conmigo? Hay personas que están luchando para que Dios les dé. ¿Y tú sabes qué? Dios ya lo hizo en Jesús. Están luchando lo están haciendo con sus propias fuerzas. Quiero que vea esto conmigo en Marcos 11, versículo 22. Sabemos que Jesús aquí dice, en un momento dado él había maldecido la higuera, y cuando él vino con sus discípulos, ellos vieron que la higuera se había secado. ¿Cuántos pueden ver el poder de sus palabras? Dice versículo 22, respondiendo Jesús les dijo, tener fe ¿en quién? Nuestra fe es en Dios. Nuestra fe es en el Dios que todo lo puede. Nuestra fe es en el Dios que nada es imposible. Por eso nosotros estamos tranquilos y reposamos, porque ¿quién es el que puede? Dios. No somos nosotros. ¿Quién puede aguantar los vientos? ¿Quién puede darle paz a la tormenta? No somos nosotros, es Dios. Y el Dios que está en nosotros es poderoso. Dice, versículo 23, porque de cierto os digo, o sea, no hay duda ninguna, que cualquiera, y cualquiera es que, no dice ahí, pastores, maestros, evangelistas, apóstoles, ¿están conmigo? Que cualquiera que dijere a este monte, no dice que orares por el monte, no dice, Señor, por favor, remueve el monte, dice cualquiera, ¿están conmigo? Que le dijese a este monte, quítate, ¿qué más? Y échate en el mar. Y no dudar en su corazón, si no creyere que será hecho. ¿Qué tú vas a creer? Que será ¿qué? Hecho. Lo que dice, lo que diga ¿qué? Si tú lo crees, creí por lo cual hablé. ¿Están conmigo? 2 Corintios 4, 7. Creí por lo cual hablé. Versículo 24, por tanto os digo que todo lo que pidiereis orando, y todo es, todo, cree que los recibid y os vendrá. Ahora regrese conmigo al Salmo 118. ¿Vieron eso, iglesia? Es importante. Todo lo que pidieres orando, creer que lo recibiste y os vendrá. Cualquiera que le dijera a este monte, quítate y échate en el mar, y no dudara en su corazón, si no creyere, lo que diga, lo que dice, será que hecho. Salmo 118, versículo 5 dice, de la angustia invoqué a Jehová, y me respondió Jehová, poniéndome en un lugar espacioso. Jehová está conmigo, no temeré lo que me pueda hacer el hombre. Dios está por mí y Dios está conmigo. Dios está por mí, Dios está conmigo. Dice aquí, versículo 7, dice, Jehová está conmigo entre los que me ayudan, por tanto yo veré mi deseo en los que me aborrecen, los que me odian.
Mejor es confiar en Jehová que confiar en el hombre. Mejor es confiar en Jehová que confiar en príncipes o confiar en el gobierno. ¿Están conmigo? Dios es nuestra fuente. Diga, Dios es mi fuente. Y Dios trae los canales que te van a bendecir. Todo proviene de Dios. ¿Están conmigo? Así que tengo en mi conciencia que Dios está por nosotros, con nosotros y en nosotros. Y por eso estoy tranquilo. Y en toda área de mi vida Él está conmigo, no importando las circunstancias. Ahora sí quiero que vaya conmigo a 2 Corintios. No importa la circunstancia, ¿cuántos están de acuerdo conmigo que Dios está contigo? Porque si tú no crees que Dios está contigo, entonces ahí sí que hay peligro. ¿Están conmigo? Porque tenemos que estar convencidos y creemos que Dios está conmigo. Voy rapidito. 2 Corintios 4, versículo 7 dice: pero tenemos este tesoro en vasos de barro, para que la excelencia del poder sea de Dios y no de nosotros. La excelencia del poder sea de Dios y no de nosotros. Vaya conmigo ahí mismo. Al 8 dice que estamos atribulados en todo, pero no estamos angustiados. En apuros, pero no en desesperos. Perseguidos, pero no estamos desamparados. Derribados, pero no destruidos. Versículo 13 dice: pero teniendo el mismo espíritu de fe. Y hablamos que es el mismo espíritu de fe que estaba en Jesús. El mismo espíritu de fe está en el apóstol Pablo y está en nosotros. Conforme a lo que está escrito, creí, por lo cual hablé. Nosotros también creemos, por lo cual también hablamos. ¿Vieron eso? El mismo espíritu. Y lo vamos a ver. Estuvo en Jesús, está en nosotros. ¿Cuántos lo creen conmigo en esta mañana? Vaya conmigo a Juan 14, porque hoy vamos a profundizar en que Dios está en nosotros, está por mí, está conmigo. Eso lo vimos la semana pasada, pero Él está en nosotros. Y le dije Juan, ¿verdad? Juan 14, versículo 23. ¿Cuántos llegaron? Me ganaron. Juan 14. Versículo 23 dice: respondió Jesús y le dijo: el que me ama, escucha iglesia, mi palabra guardará. Así que vemos la evidencia de que el que ama a Jesús guarda su palabra. Tú puedes decir yo amo a Jesús todo lo que tú quieras, pero si tú no vives de acuerdo conforme a la palabra de Dios, tus acciones demuestran realmente quién tú eres. Yo no tengo que creer todo lo que tú me dices a mí. Alguien me dice algo, yo no tengo que dudarlo, y yo lo creo mientras tú me lo dices. Pero ¿qué yo voy a creer? Tus palabras tienen que ver con tus acciones. Tus acciones hablan más que... Y Jesús dice, el que me ama, y lo dice, ¿qué dice ahí? Guarda mi palabra, y mi Padre, mira qué poderoso es esto. Tú le demuestras a Él que tú le amas guardando su palabra, y el Padre te ama a ti. Y el Padre le amará, y vendremos a Él, y dice aquí iglesia, y haremos ¿qué? Morada con Él. ¿Qué es lo que pasa allí? ¿Qué es lo que está pasando aquí? Gloria a Dios. A lo mejor tengo que cambiar de micrófono. ¿Me siguen amando? Aleluya.
Dice, me ama. Ahora vaya conmigo ahí mismo a Juan 14, versículo, vamos al versículo por el tiempo. Vamos al versículo 16. O vamos al 15, como quiera. Está bien. Juan 14, 15 dice, si me amas, guarda mis mandamientos, dice Jesús. Y yo rogaré al Padre y os dará otro consolador para que esté con vosotros para siempre. El Espíritu, en mayúscula, de verdad, el cual el mundo no puede recibir porque no le ve ni le conoce. No le ve ni le conoce. El mundo no puede recibir. ¿Para quiénes es el Espíritu Santo? ¿De quién es la morada del Espíritu Santo? Iglesia, para los hijos de Dios, para aquellos que han nacido de nuevo, aquellos que han confesado que Jesucristo es el Señor, aquellos cuyo Espíritu Santo ha sido derramado en ellos. El mundo no le conoce. Por eso dice que el hombre sin Dios no entiende las cosas de Dios. Para él son ¿qué? Locura. Cuando tú hablas de las cosas de Dios, no las entienden. ¿Por qué? Porque el Espíritu Santo no está morando dentro de ellos. Son hombres naturales y no son hombres espirituales. ¿Cuántos están conmigo? Es más, es que se lo tengo que enseñar. ¿Cuántos me siguen? Primera de Corintios. Que a mí me gusta enseñar la Biblia. Y vamos a regresar a Juan. Corintios. Capítulo 2, versículo 9. Y vamos a ir rápido porque no quiero salirme de lo que estamos hablando aquí. Primera de Corintios 2, versículo 9 dice, antes bien, como está escrito, cosa que ojo no vio, está hablando de ojo natural, oído oyó, ni han subido en corazón de hombre, son, escuche, las que Dios ha preparado, ¿para quién? ¿Y quiénes son los que les aman, iglesia? Los que guardan su palabra, lo vimos anteriormente, porque no todo el mundo ama a Dios. Hay personas que dicen que aman a Dios, pero la evidencia está en que tú guardas su palabra, y guardar su palabra es ponerla por obra. ¿Están conmigo? Así que esto es para un grupo específico, los que aman a Dios. Dios ha preparado estas cosas para los que le aman. No todo el mundo ama a Dios. Versículo 10, pero Dios nos las reveló a nosotros. ¿Por quién? Por el Espíritu. Porque el Espíritu todo lo escudriña, lo busca. Escuche, aún lo profundo de Dios. Porque ¿quién de los hombres sabe las cosas del hombre? Sino el Espíritu del hombre que está en él. Yo no sé lo que tú estás pensando. Yo no sé lo que tú estás maquinando. Yo no lo sé. Solamente tú. Y Dios, porque Dios sabe todas las cosas. Pero Dios conoce todo. Dice aquí, sino el Espíritu del hombre que está en él. Así también, dice aquí, así tampoco nadie conoció las cosas de Dios, sino por el Espíritu de Dios. ¿Me están entendiendo? Aquellos que no han nacido de nuevo, aquellos que no tienen a Jesús reinando en sus corazones, aquellos que no le han confesado como Señor y Salvador, aquellos jamás y nunca pueden entender lo profundo de Dios. Porque lo profundo de Dios se conoce por medio del Espíritu Santo de Dios que mora en todo aquel que es un hijo de Dios. ¿Cuántos están conmigo que no todo el mundo es un hijo de Dios? Todo es creación de Dios, pero los hijos son aquellos que le han conocido a Él como Padre. Tú no puedes decir que eres hijo si no tienes un padre. ¿Están conmigo? Y Jesús dijo, nadie va al Padre si no es por mí. La forma de que Él viene a ser nuestro Padre es por medio de Jesús.
Jesús es el camino, la verdad y la vida, y nadie va al Padre si no es por Él. Entonces el Espíritu Santo es quien nos revela el corazón del Padre Celestial. ¿Están conmigo? Jesús nos revela al Padre y el Espíritu Santo nos revela a Jesús. Seguimos aquí. Versículo 12 dice: y nosotros no hemos recibido el espíritu del mundo, o sea que no tiene a Dios, sino el espíritu que proviene de Dios, para que sepamos lo que Dios nos ha concedido. ¿Cómo tú vas a saber lo que Dios te ha dado? Si yo te pregunto, ¿qué Dios te ha dado a ti? Si yo te pregunto, ¿qué es tu propósito aquí en la tierra? Si yo te pregunto, ¿a qué tú estás llamado? ¿A qué Dios te llamó a ti? ¿A qué Dios te llamó? ¿Cuál es tu posición en el reino de Dios? Solamente el Espíritu Santo es quien va a revelar quién tú eres en Cristo. ¿Están conmigo? Es solamente el Espíritu Santo que te va a revelar lo profundo de Dios. Es solamente el Espíritu Santo quien te va a decir quién tú eres y cuál es tu identidad en Cristo Jesús. ¿Por qué las personas andan locas en el mundo? No saben quiénes son. Se despiertan. Deja ver qué va a traer este día. Deja ver qué se dará. Deja ver si hoy salen las cosas bien. Yo espero. Pero cuando tú eres un hijo de Dios con identidad, tú conoces quién tú eres. Tú conoces que el Padre Celestial es tu Padre, que tú eres un hijo de Dios, que Él te ha dado autoridad, dice la Biblia, autoridad para ser hecho un hijo de Dios. Y te ha dado autoridad como hijo. ¿Cuántos saben que el hijo es heredero de su Padre y tiene los mismos derechos del Padre? ¿Están conmigo? Y el Padre Celestial es todopoderoso. Gloria a Dios. Dice: nosotros no hemos recibido el espíritu del mundo, sino el espíritu que proviene de Dios, para que sepamos lo que Dios nos ha concedido. Para yo saber todo lo que Dios me ha concedido, yo necesito el Espíritu Santo de Dios. ¿Están conmigo? Y no lo sabemos todo. Y Dios nos sigue revelando, porque Dios no te revela todo de un azote. Porque si lo hace, te asusta. Dios te va revelando las cosas. ¿Cómo? Poco a poco, pero es de acuerdo a tu fe. Y es de acuerdo, escucha por favor. Y es de acuerdo a tu revelación. Porque Dios te revela cosas. Pero si tú no haces nada con lo que Dios te reveló, ¿cómo Él te puede dar más revelación? ¿Cómo puede Él concederte más, enseñarte más, si tú no estás haciendo nada con lo que Él te dio? ¿Están conmigo? Yo necesito poner la revelación de Dios por obra, para que Dios siga revelándome más cosas. Versículo 13: lo cual también hablamos, no con palabras enseñadas por sabiduría ¿qué? Humana. Esto no tiene que ver de filósofos, psicólogos, nada. Sino con las que enseña el Espíritu, acomodando lo espiritual a lo espiritual. Versículo 14. Pero el hombre natural, el hombre sin Dios, que no tiene a Dios, no percibe las cosas que son del Espíritu, no puede, de Dios, porque para él son ¿qué? Número 1, son locura, y número 2, no las puede entender, porque se han de discernir como espiritualmente. Porque el hombre natural no entiende las cosas que espirituales. ¿Sabe que hay 3 clases de hombres? Está el hombre natural, el hombre sin Dios.
Número 2 está el hombre carnal. Es el hombre que se basa por los sentidos. Toda su fe se basa por lo que ve, por lo que siente. Si la situación se ve mal, ahí se queda. Y está el hombre espiritual, este es el que le cree a Dios. Por eso el mismo espíritu de fe estuvo en Jesús, está en nosotros. Y el hombre carnal se basa por su situación, pero el hombre espiritual le cree a Dios, que es el quien le saca de la situación. ¿Están conmigo, iglesia? Dice, el hombre natural no percibe las cosas que son del Espíritu de Dios, porque para él son locura y no las puede entender, porque se han de discernir espiritualmente. En cambio, el espiritual juzga todas las cosas. ¿Qué hace el espiritual? Juzga todas las cosas. Pero escucha, él no es juzgado por nadie. Y cuando está hablando de juzgar, no está hablando de condenar o sentenciar a las personas. Está hablando de juzgar en cuanto al espíritu. ¿Ve? El hombre espiritual sabe dónde entrar y sabe de dónde salir. Dice, aquí no puedo entrar porque aquí están los demonios. De aquí tengo que huir porque aquí está el diablo. Esto no es de Dios. Puede discernir cuando hay peligro. Puede discernir cuando las cosas no están bien. ¿Están conmigo? Puede juzgar lo que hay en el espíritu. Puede juzgar las palabras de un hombre cuando habla y dice, este hombre no está bien. ¿Están conmigo? El natural no entiende eso. Pero el hombre espiritual conoce dónde está. ¿Están conmigo, iglesia? Importante. Seguimos aquí. Versículo 16, porque ¿quién conoció la mente del Señor? ¿Quién le instruirá? Mas nosotros tenemos que la mente de Cristo. Aleluya. La mente de Cristo. El hecho que tú y yo tenemos el Espíritu Santo, tenemos la mente de Cristo. ¿Alguien puede decir yo tengo la mente de Cristo aquí? Confiadamente. Si el Espíritu Santo mora en ti, tú tienes la mente de Cristo. Y la mente de Cristo es una mente de fe. La mente de Cristo es una mente que no piensa en derrota, sino piensa siempre en conquista. La mente de Cristo piensa siempre en la victoria. Piensa de acuerdo a la palabra de Dios. ¿Están conmigo? Ahora regrese conmigo a Juan. Juan 14. ¿Qué le dije? 16. Bueno, lo habíamos leído, ¿verdad? Juan 14. Vamos al 17. Dice, el Espíritu de verdad, al cual el mundo no puede, ahí no habíamos quedado, ¿verdad? El mundo no puede recibirlo, porque no le ve ni le conoce. Pero nosotros le conocemos porque, ¿por qué le conocemos, iglesia? ¿Verdad? Usted sabe esto. Usted piensa a veces que usted conoce a la gente, ¿sí o no? Te habla con la persona 2 minutos, 5 minutos y dice, es tan bueno. Te dicen una historia y tú dices, wow, tremendo. ¿Verdad? Te lo pintan bien bonito. La culpa no fue mía, fue del otro. Y el otro no puede defenderse porque no está. ¿Verdad? Pero cuando tú te pones a vivir con alguien, entonces es que tú comienzas a conocer quién es ese alguien. Porque mientras no vives con ellos, tú los ves de afuera, de afuerita, los saludas y todo bien chévere, ¿verdad?
Pero cuando ellos comienzan, están ahí. Entonces tú dices, aquí fue que sacó las uñas ahora. ¿Sí o no? Dice, sacó las uñas. No, siempre las tenía. Lo que pasa es que tú no las habías visto. ¿Están conmigo? Entonces dice, ¿qué dice ahí? El mundo no le ve, no le conoce, pero nosotros le conocemos porque vive con nosotros. ¿Cuántos están de acuerdo? ¿Cuántos están conscientes que Dios vive contigo? Dios vive conmigo. ¿Quién lo dice? ¿El pastor o lo dice la Escritura? Él mora con vosotros y estará en vosotros. Estamos sumergidos. Hechos capítulo 2, por favor. Es más, antes que vaya a Hechos, vaya conmigo a Romanos capítulo 8, para que entienda esto, la importancia de la vida en el Espíritu. Romanos 8. Versículo 5 dice, porque hablamos, ¿verdad?, del hombre natural, que sin Dios, el hombre carnal, que se basa, este es el creyente que se basa en los 5 sentidos y cuando le dan una mala noticia, esa fue su esperanza, pero el espiritual dice, esta es la situación, ok, vamos a orar, vamos a declarar la palabra y yo sé que Dios va a tornar la situación. ¿Están conmigo? Ese es el espiritual. Ahora, dice, porque los que son de la carne, ¿en qué piensan, iglesia? Los que son de la carne, los que son de los 5 sentidos, piensan en las cosas de la carne. Pero los que son del Espíritu, ¿en qué piensan? Las cosas los que son del Espíritu, si son del Espíritu, ahí tú sabes si una persona es carnal o espiritual. Cuando llega la situación, y si llega la situación, se hacen un 8 y se derriten. Ahí tú sabes quién es carnal y quién es espiritual. El que es espiritual dice, llegó la situación, ok, vamos a andar por fe. El justo por su fe vivirá. Vamos a activar la fe. Creí por lo cual hablé. ¿Qué tenemos que declarar? El espiritual conoce lo que dice la Biblia. El carnal lee la Biblia de vez en cuando. A veces cuando viene los domingos a la iglesia, la lee. Pero el espiritual está todo el tiempo que escudriñando, conociendo qué dice la Biblia, qué dice Dios. Y está que fortalecido. Y está listo. ¿Están conmigo? Dice, pero los que son del Espíritu, en las cosas del Espíritu, ¿verdad? Dice, porque el ocuparse de la carne, ¿qué es, iglesia? Es muerte, no hay esperanza. Pero el ocuparse del Espíritu es vida y paz. ¿Cuántos anhelan vida y paz? Ocúpate del Espíritu. Pero dice, por cuanto los designios o los deseos de la carne son enemistad contra Dios, porque no se sujetan a la ley de Dios, ni tampoco pueden. Y los que viven según la carne, según los sentidos, no viven de acuerdo a la fe, porque dice la Biblia que sin fe es imposible ¿qué? Sin fe, si no hay fe, si tú no le crees a Dios, si tú no crees que Dios te puede sacar del hoyo, no vas a salir del hoyo. ¿Están conmigo? Es lo que tú estás creyendo. Y dice, por cuanto los deseos de la carne son enemistad contra Dios, porque no se sujetan a la ley de Dios, ni tampoco pueden. Versículo 8, y los que viven según la carne no pueden agradar a Dios. Mas vosotros no vivís, siga conmigo, iglesia, no vivís según ¿qué? La carne, no vivimos así, sino según el Espíritu, si es que el Espíritu de Dios mora ¿dónde? En el vecino. Sino que el Espíritu de Dios mora en vosotros. Y si alguno no tiene el Espíritu de Dios, ¿qué dice ahí? Tú no eres de Él, tú no eres propiedad de Él. ¿Qué nos dice Efesios capítulo 1 versículo 13?
¿Qué nos dice Colosenses capítulo 1, versículo 14? Que el Espíritu Santo es las arras, es la garantía, es el sello ¿de qué? De nuestra salvación. Todo aquel que es salvo está sellado ¿con qué? Con el Espíritu Santo. Está sellado con el Espíritu Santo de Dios. Ahora, vaya conmigo. Le dije Hechos, ¿verdad? Hechos. Hechos 2. Y con esto vamos a cerrar. Vamos a seguir el domingo que viene. Nos quedamos en la primera página todavía. Y tengo 5. Pero vamos a dejar que el Espíritu Santo nos dirija, ¿verdad? Él comparte lo que Él desea compartir. ¿Qué le dije? Hechos, versículo 1. Bueno, antes de vaya conmigo a Hechos 1, 8 y después vamos a brincar a Hechos 2 para que Hechos 1 rapidito. ¿Qué nos dice, iglesia? ¿Y recibirás qué? Poder. ¿Qué vas a recibir? Poder. Y recibirás poder cuando haya venido sobre vosotros ¿quién? Y me seréis testigos en Jerusalén, en toda Judea, Samaria y hasta lo último de la tierra. Pero recibirás poder. Hechos capítulo 2, versículo 1 dice: cuando llegó el día de Pentecostés, estaban todos juntos. Está hablando de los 120, los discípulos. Y eso incluía a María, el vehículo que usó Dios para traer a Jesús aquí a la tierra. Dice, y de repente vino del cielo un estruendo como un viento recio que soplaba, el cual llenó toda la casa donde estaban sentados. Y se les aparecieron lenguas repartidas como de fuego. Dice aquí, asentándose sobre cada uno de ellos. Y fueron todos llenos del Espíritu Santo. Y comenzaron a hablar en otras lenguas, según el Espíritu les daba que hablasen. Fueron llenos del Espíritu. Amén. ¿Cuántos saben que es importante estar lleno del Espíritu? Porque cuando estamos llenos del Espíritu, quiere decir que estamos llenos de Dios. Entonces no hay espacio para otras porquerías. ¿Están conmigo? No hay espacio para la lujuria, no hay espacio para las otras cosas, porque estamos llenos de Dios. Llenos de Dios. ¿Están conmigo? Aleluya. ¿Cuánto han recibido en esta mañana? Con eso nos ponemos de pie.